Cuando llegamos al aeropuerto de El Salvador, hace unos días atrás, con Lisana nos pusimos a observar la cantidad de gente que había en el aeropuerto. Mucha gente. Mucha gente. El pasillo quedaba chiquito así. El aeropuerto ya no era tan grande como antes. Cuando fuimos a hacer la fila de la inmigración, también estaba lleno de extranjeros. Muchos parecían ser de los Estados Unidos, me parece. Y ahí nos empezó a llamar la atención, porque cuando vinimos un año atrás, El Salvador no parecía estar tan lleno, o por lo menos nuestra impresión, como la vimos ahora. Y después nos fuimos encontrando con fans en la calle que nos saludan que esto y que lo otro, y te empiezan a hacer comentarios de cosas que fueron cambiando, y nos empezó a llamar la atención. Por eso decidimos con Lisana hacer una vuelta más por San Salvador. Salir a ver qué cambió. Conocer lugares que todavía no conocemos y también ver qué pasó más o menos en un año desde la primera vez que vinimos hasta ahora. Y este barrio acá, que no les comentamos todavía qué es lo que es, pero que se ve un barrio muy prolijo, muy lindo, todo arreglado, pintado. Miren los árboles, todo bien podado. Se llama Santa Tecla. Un barrio que, por lo que nos explicaban, es como de clase media alta, gente con un poder adquisitivo mayor. Y que miren qué coincidencia, porque nosotros, cuando fuimos a buscar un Airbnb, siempre buscamos en las regiones más centrales, porque es más fácil para nosotros movernos. Pero en este viaje pasó también que no estaba muy fácil encontrar Airbnb. Había pocas opciones. Y fuimos a encontrar un Airbnb dentro de una casa que enfrente tienen como un pequeño departamentito, y estaba disponible y estaba cerca de una región que no conocíamos, y de shoppings y de restaurantes, y dijimos, bueno, vamos ahí. Y el precio estaba más o menos el promedio que se paga acá en El Salvador por un dormitorio, como siempre alquilamos, 45 la noche. Así que ahora vamos a seguir caminando hacia una nueva zona. Se llama Las Ramblas, como si fuera Barcelona, ¿no? Y que lo construyeron hace menos de un año, nos dijeron. claro, y parece el, ¿cómo se diría? Hotspot, el punto caliente del momento. Y nosotros hemos comido ahí, está súper lindo. Ajá. Así que hay que caminar un poquito, pasar al otro lado y ahí vamos a desayunar. Vamos a comer un desayunito. Bienvenidos, Las Ramblas. Aquí el tenis, bueno y barato. Fuimos como 3 veces ya. Sí, sirven esos platos ahí que se ven en la propaganda, mirá. Un pollo con vegetales y arroz por $8. Más, eso es más bebida y postre. Sí, nosotros venimos acá casi todas las noches caminando. Muy tranquila la zona, la verdad. O sea, cero peligro. No, y la gente camina con el celular en mano. Sí. Tranquilo. La cuestión de la seguridad acá sigue siendo algo muy bueno, no cambió nada. Lo que sí vimos, por ejemplo, este lugar muy arreglado, prolijo. Miren, el pasto cortado, la vereda nueva, no ves basura. Eso a mí me gusta mucho, siempre resaltarlo, cuando los lugares están limpios. Y hay muchas franquicias de los Estados Unidos también. Está Wendy's, Papa John's, Starbucks. Yo no sé si eso llegó ahora, un poco más masivo, o ya estaban. No me acuerdo la primera vez, pero están casi todas. Y ahora vamos a entrar un poco ahí donde desayunamos ayer, que nos gustó mucho, y lo vamos a repetir. Un desayuno típico. Ajá. de El Salvador, que voy a decir que es muy similar a Honduras, pero han dicho que comparten como la forma que hablan, muy similar, tienen sus similitudes. Es verdad, la cultura, ¿no? Sí. Miren, toda esta parte en que ven acá, todo esto es nuevo, nuevo. Claro que al final del día se debe, que el otro día vinimos de noche, estaba mucho más lleno que ahora. Es un domingo de mañana, pero es normal eso. No había dónde sentarse. Eso en cualquier lugar pasa. Este es todo el shopping que dicen que construyeron nuevo acá. Que primero entró el supermercado y después empezaron a construir al lado. Acá todos los cajeros para sacar dinero. Que acá es dólar. No sé si se acuerdan. Vamos por acá.
Nosotros usamos el euro, ¿no? Entonces el dólar y euro son muy similares. Y debe pasar a todo el mundo que cuando vuelve a su país, digamos, y ve los precios que está acostumbrado, dice, ay, que el cerebro como que descansa. Facilita, porque no Sí. tenés que hacer el cálculo. Exacto. Ya entiendes cuánto cuesta. Oh, wow, Uy. cuánta gente. Creo que la cafetería está llena, Lisandro. Sentamos acá. Acá, mira, Le Croissant. Muy bueno, la verdad. ¿Querés? Oh, está lleno. Sentamos afuera. Bueno. Ahí estamos. El desayuno cuesta $7.45 y viene incluido con un café americano. Y pan también con manteca. Así que ahí tenemos el desayuno típico acá, salvadoreño, pero hoy lo estamos comiendo en las Ramblas. A mí lo que me parece curioso de este desayuno es que te ponen la banana como media Plátano dulce. plátano dulce, más fácil. Y a mí me gusta ponerla así, mirá. Con el frijol. Lo que no entendí nomás es dónde tengo que... Así, mira, me gusta comerlo ahí. ¿Dónde tengo que ponerle esto? ¿Será que vaya arriba? Todo. ¿Eh? Todo arriba. Todo arriba. Buenísimo. Y yo pedí frijol entero y revuelto. A Mateo le gustan los huevos estrellados. Me gusta bien estrellado a mí los huevos. Comamos, porque tenemos mucha vuelta para dar todavía por la ciudad. Buen provecho. Mi amor, para un ratito la edición para que le contemos a la gente lo que tenemos que decirle. Surfshark VPN, que nos encanta usar, tiene una promoción muy buena. Pero vos, Lisana, ¿sabés lo que es una VPN? Sí, pero Mateo explica mejor. Yo soy VPNólogo. La VPN Surfshark es una red privada virtual que te va a permitir conectarte desde tu casa a cualquier servidor del mundo y así vas a poder navegar de forma anónima y segura y aparte de eso desbloquear todos los beneficios que Lisana te va a contar. Por ejemplo, puedes proteger tu identidad, tus datos personales al hacer compras, conseguir boletos aéreos más baratos, también en hoteles y alquiler de autos. Así que para viajar está buenísimo. Te olvidaste de uno, mi amor. Podés desbloquear contenido que en tu país no lo podés ver, pero que en otras partes del mundo sí lo están pasando. Por ejemplo, yo me miro todos los partidos de fútbol. Y por eso queremos que aproveches ahora mismo escaneando este código. A ver que me corra un poco. Este código. O el link en la descripción del video. Te vamos a estar regalando con el código MIL 4 meses extras para que lo puedas probar. Si no te gusta, no te preocupes. Surfshark te devuelve el dinero. Volvemos al contenido ahora. Bueno, ahí terminamos la comidita, pero antes de irnos de acá, le queríamos mostrar dónde fue que comimos la otra noche, porque acá hay más restaurantes, fíjense. Pero terminamos probando un ceviche peruano muy bueno. Esto a la noche se pone como un poco más vivo, se llena más de gente. Al crepe también. Ahí, Mi amor. en esa cevichería. Sí. Muy rico también. Mira qué lindo. Ajá. Abrieron unas creperías, no sé qué es eso. Ahí. También una tienda acá de telefonía. Hola, ¿cómo va, amigo? Su canal. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Gracias, ¿cómo han estado? ¿Cómo está? Estamos haciendo el video, mire. ¡Ey, qué Ahí- bueno! Ahí salió, mira. ¿Regresaron a El Salvador? Regresamos. ¡Qué Mi bueno! papi es súper fanático de ustedes y ¿Sí? quiere Yo tomarse una foto con Los ustedes. sigo a ustedes. Bueno, dale, hagamos la foto, no hay problema. Perfecto. Acá nos ponemos en el medio. Donde gusten. Ah, siempre en el medio. Gracias. Muy bien, Ahí vamos. Gracias. Chévere. Gracias. A mi esposa Mira, le va a una foto encantar, con- ni me lo va a creer mi esposa cuando le diga. Mira con quién me tomé la foto, ¿lo ves? Muchas gracias, amigo, por seguirnos. Placerazo. Placer todo nuestro. Éxito, de verdad. Gracias, un abrazo. Chao, igualmente, Dios lo bendiga. Chao. Algo que nos ha pasado mucho en El Salvador y la verdad con Lisana fue más que en cualquier otro país que ya fuimos del mundo, es que nos ha reconocido muchísimo En la calle. En la calle. Y eso, YouTube tiene su analítica y muestra los países que más te mira. Y El Salvador no está en los 10 No están ni en primeros. los 10 primeros. Pero aquí, Pero, Hola. hola, ¿todo bien? ¿Cómo estás? Bien. Justo nos agarraste haciendo un video, mirá. Ay, qué pena. No, no te preocupes. Tal, mi papá y yo somos bien fan de ustedes. Ah, bueno, muchas gracias. Sí, un gusto. Qué bueno. ¿Puedo pedir una? Claro. Justo estábamos hablando de eso. ¿Cuánta gente nos reconoció acá en El Salvador?
cosa Mi papá y yo, anormal. Video que sacan, video que vemos. Increíble. Muchas gracias. Y siempre nos sentamos a comentar, hey, ya viste, cuando ustedes se comprometieron fue como que, mira, que no sé qué. Y yo me acabo de casar y para él fue como, volver a recordar, ¿verdad? Fue emocional. Sí. Bueno, ¿quieres que la tome, la selfie? Ah, sí, tú eres más alto que Ahí yo. está. Ahí está. Ay, qué suerte que Bueno, los vi. un abrazo gusto. grande. Suerte. Un gusto. Chao. Lisana, creo que llegó nuestro... Bueno, y de eso hablábamos. Y un día salimos a un shopping a caminar para conocerlo. Y nos paró más de 30 personas. Y a nosotros nunca nos pasó eso en la vida. No. Y claro, y después les voy a contar. Porque acá... Para que nomás que me fijo el Uber. ¿Dónde está? Dice un minuto. Pero no sé a dónde llega. ¿Aquí? Acá. Hola chicos. Ah, hola. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Qué gusto verlo. Justo estábamos haciendo un video, miren. Ya los saludamos en el video. Qué alegre de verlos aquí. Muchas gracias. Qué lindo perrito. Gracias. Gracias. Saludos. Pero algo, como vieron, miren, justo estaba hablando de eso. Algo que nos llamó la atención es que acá la gente no solo te saluda, sino que te dice en el mismo segundo: vamos a mi casa, que los voy a llevar a conocer mi hijo y los voy a llevar a una fiesta de cumpleaños y los voy a llevar a un casamiento y no sé qué, pero así tipo en el mismo segundo que nos conocen, no es ni después. Creo que este es nuestro Uber. Hola, ¿Mateo? Sí, con permiso. Acá llegó nuestro Uber que nos va a llevar al Boquerón. Ah, le tengo que dar el código. Sí, por favor. Ahí se lo doy. Y hasta nos terminó pasando que nos quedamos en un Airbnb, ¿no es cierto, mi amor? Sí, mi amor. Que el dueño de la casa era seguidor del canal. Cuando nos recibió ya había visto en el Airbnb porque aparecía Mateo y Lisana cuando nosotros alquilamos algo. Y nos invitó hasta ir hasta una fiesta de cumpleaños en la misma noche o en la otra noche. Así que la verdad está siendo una locura acá. Algo que no lo esperábamos. Íbamos a agarrar un autobús para ir al Boquerón, pero creo que no hay. O si hay, no llega muy fácil, ¿no? ¿Hay? Pica. Ah, picat. ¿Las chiquititas? No. Ay, le voy a decir, ay, vamos. Ah, así que allá vamos, para conocer otro lugar del Salvador que todavía no conocemos. Miren, estamos acá con Janet, estábamos charlando un poco el tema de la seguridad, porque el Uber en muchos países siempre es algo que te dicen: no, a la madrugada no salgo, que el barrio no me meto, que qué sé yo. Quería preguntarte si seguís viendo que acá cómo están las cosas de la seguridad. Si podés trabajar tranquila, ¿va? Sí, se puede trabajar. A cualquier hora de la noche, del día, digo. Sí, a cualquier hora. No hay problema, sigue tranquilo. Tranquilo. Todo. Bueno. No te me pongas tímida, Janet, que tenés mucho carisma, ¿eh? Se me puso tímida, Janet. Una genia, Janet, acá que nos está llevando. Así que bueno, qué bueno saber que las cosas no han cambiado, Janet. Me pone contento. Ok. Ahí está, desenfocamos, Janet, si no, Janet se me va a enojar. Mirá, Janet, cómo se ríe. Porque Janet me dijo así: bueno, yo te respondo las preguntas, pero vos no me enfoqué. Y salió más Janet en el video que yo. ¿No es cierto, Janet? Qué bárbaro. Qué pecado, ¿no, Janet? Qué pecado. Un gran pecado. Qué pecado. Que veniste Ay, a hacer conmigo. que Dios me perdone, Janet. Que Dios me perdone. Ay, qué risa. Bueno, Este Mateo es terrible. no, terrible es poco. Terrible es Sí. poco. No tiene perdón de Dios todo lo que ha hecho conmigo este día. Ay, Dios santo. Ya le debo un kilo, ¿cómo se dice? ¿Un kilo o unas 12 pupusas de regalo? ¿Le gustan las pupusas? No, no me gusta. Bueno. No se habla más. Miren, mi gente, acá estamos llegando más cerca del Boquerón, pero el día que nos tocó hoy muy nublado, no sé si vamos a llegar a ver algo. No sé ni siquiera si vamos a llegar a entrar, porque creo que se puede pagar solo con dinero y no traje dinero, traje solo la del débito. Así que más un detalle. Janet me estaba contando que acá está lleno de campos y gente que cultiva flores. Ay, me olvidé, Janet. ¿Qué más? ¿Las flores y las qué? Frutas. Frutas. Y venden Y la flor nacional, que es la flor de isote.
y venden la flor nacional, que yo no sabía que se podía comer con huevo. Mira, esto, Janet nos dijo que se llama... Camión. ¿Camión era? Camión. No, otro nombre dijiste. Pickup. Pickup, que es un camión de 20 toneladas que lleva a la gente parada. Va para el boquerón. Y va para el Boquerón. Miren, hay muchos puestos acá de comida, ¿ven? Es gente que vive acá que tiene su agricultura. ¿Ven? Miren, ahí va subiendo más gente el camión. Que va subiendo. Cada vez se ve menos acá arriba. Bueno, ahí llegamos. Chao, Janet, gracias. Chao. Bueno. Acá está el parque. Che, pero... Ah, ahí está. Parque Nacional El Boquerón. Mateo, me ¿Qué? parece que vamos a tener que volver a El Salvador. Porque no se ve nada. No. Hoy. Gracias. Pero no, hoy creo que no es el mejor día para visitar esto, ¿eh? Mirá cómo está. No vamos a poder ver el hoyo. Mira, Mateo. Che, vamos a correr a la Janet antes que se vaya porque no tengo wifi. Nos tenemos que volver. Vamos a tener que volver otro día a conocerlo. ¡Janet! ¡Pará! Ay, que no se vaya. Janet, no te vayas. No, aquí me voy a hacer a la orilla. Ah, no, que nos vamos a volver. Ok, Porque no se puede ver nada. ok. Gracias a Dios que no se nos fue Janet. Janet, te voy a pedir si nos puedes llevar de vuelta. Porque no se puede ver nada. No hay problema. Vámonos. Yo sabía que esta mujer nos iba a salvar. Yo lo presentía. No puedo dejar perder al extranjero. No se dio, Lisanita. La planificación erramos. Sí, tendría que haber visto el clima, che, mejor antes de Pero salir. ahí abajo estaba bien, así que vamos a la ciudad. Vamos para la ciudad nomás. Ya que no pudimos llegar hasta el Boquerón, Janet acá nos estaba sugiriendo que hay un mirador para ver un poco de la ciudad. Vamos a verlo entonces, vamos a bajarlo. Para que voy con cuidado porque si no le vamos a sacar la puerta al auto y no... A ver si me deja salir la... Ahí va. Está. Qué lindo, mi amor. Oh, wow. Eso es lo máximo que llegamos. Está bonito. Mucha selva acá. Sí, es muy como... Mucha vegetación. Voluptuoso. Ajá. Mirador turístico al Valle de las Hamacas. Yo vi una hamaca en el camino, Sí. tipo como hicimos en Ecuador, Baños, Sí, ahí en el borde sí. extremo, pero estaba por acá. Ay, qué pena. Me hubiera encantado. Sí, Bueno. hay que llevar efectivo, seguramente. No, la próxima sí o sí sacar dinero. Seguimos viaje. Pero bueno, Lisana, ahora tenemos la excusa perfecta para volver otra vez a El Salvador. Exacto. Bueno, ahí nos despedimos de nuestra amiga Janet. Un amor de persona, la verdad. Sí, y llegamos. Llegamos al centro. La primera vez que vinimos acá con Lisana, vinimos caminando, nos bajamos del ómnibus. No sé si vos te acordás, lo primero que me recuerdo yo, que acá en estas calles, todas estas calles tenían como puestos de comida, me parece que eran, no me recuerdo bien lo que era. ¿Te acordás, Lisana? Mucho comercio. Me acuerdo de esta tienda también. Pero ahora las calles están como... o sea, las liberaron. Yo me acuerdo haber caminado esa calle cuando llegamos. Debe estar en el video todavía. Que leí que hicieron, no, escuché, no sé qué, que hicieron como 3 mercados nuevos para esa gente. Ah, sacaron. Claro. Acá siguen remodelando realmente porque la calle está toda picada. Y bueno, y lo que hicimos fue volver al centro porque la primera vez que venimos con Lisana acá estaban construyendo una biblioteca y se habló mucho de esa biblioteca tal, y ahora la vamos a ir a conocer. Y creo que deben estar hablando de este mastodonte. Exactamente. Es realmente exagerado Porque yo de grande. recuerdo, había construcción, pero dije, algo grande, no sé qué, pero no sabía lo que era. Y también creo que de noche tiene todo iluminado, entonces como una maravilla. ¿Será que se puede entrar?
Vamos a ver, vamos a pedir permiso. Una locura, la verdad. Claro, están remodelando todo el centro. Creo que se puede pasar por acá, Lisana, mirá. ¿Estás ahí, mi amor? Sí. ¿Ves? Están haciendo todo nuevo acá. Pasamos a la obra, Mapo. Mapa. Nos metimos. Qué mal. Ay, casi me Buah, caí. casi te caes. Y bueno, pero no era para pasar. Ah, hicieron toda la vereda nueva. Uy, qué impresionante. BINAES, Biblioteca Nacional de El Salvador. Wow. Media como nórdica hicieron la fachada, ¿viste? Sí. Parece las construcciones así de... Me hace acordar de Estonia, las nuevas. Sí. Pero en Estonia lo hubieran hecho ponerle de madera. Acá lo hicieron de metal, pero la arquitectura parece como nórdica. Qué impresionante. La gente viene a sacar fotos. Es como un punto turístico más que una biblioteca esto. Y atrás toda la plaza, ¿ven? Donde ya pasamos una vez. Che, pero ¿en cuánto la hicieron? ¿En 6 meses la biblioteca? Porque cuando nosotros vinimos estaba en obra. ¿Ya la terminaron? Es más, un poco más. Un poco más. Wow. Ay, perdón, señorita. Me estaba metiendo mal, disculpa. Qué vergüenza. Me estaba metiendo mal. Era por acá la fila. Gusto, hola, yo lo sigo en YouTube. Hola. No sé si me podría regalar una foto. Claro, claro. Vamos a sacar una fochini aquí. Gracias. De nada. Chao. Una foto con ustedes. Claro. Que yo te sigo. Wow, tú eres. Sí, una fotito. Sáqueme, wow, no puedo creer. Oh my goodness. Miren qué preciosa que quedó la biblioteca. Nos dejaron hacer una tomita acá arriba como para que vean por dentro. Entramos y nos permitieron, miren qué linda, es gigante. Y no es solo una biblioteca, es como que tiene un montón de cosas para hacer adentro. Tiene, por ejemplo, para buscar libros, una cosa de Star Wars, de Batman. Sí. Muy increíble quedó. Muy, muy lindo, la verdad. Y había una fila muy grande de gente prestando libros, así que eso también, o sea, realmente muestra que la gente tenía interés. En leer y claro, qué bueno. Bueno, sigamos hasta hacia arriba que hay como un balcón, algo así. Acá sí, ahora llegamos a la baranda. Wow, Mirá. está precioso. Ajá, muy bueno quedó, ¿eh? Hicieron algo de primera. También hay una sala de juego acá arriba con televisores gigantes. Había como un simulador de auto, como que hay Como juegos. varias actividades para hacer. Ahora, para mí lo más interesante es que si vos estás en el medio de una plaza pública, que es la más concurrida de la ciudad, y haces una biblioteca de este tamaño, obviamente vas a hacer con que la gente, en vez de que se meta a ponerle, no sé, en un casino, por así decirlo, que no te va a traer nada en tu vida, se meta en una biblioteca, se lea un libro, aprenda algo, y eso va a mejorar la cultura del país, la educación, y a esa persona la va a mejorar. Porque tal vez de acá saque una idea o estudie algo que le va a aumentar su sueldo o agregar valor a su vida. Entonces no es que es una biblioteca para un sector de la población, sino que está acá para todos. Claro. Yo cuando, en mi país, por ejemplo, todos los recreos nos íbamos a la biblioteca. No solo para charlar, pero también a hacer las tareas, buscar la información, ¿no? O en la universidad vas a estudiar ahí porque es silencioso, hay internet, los recursos, Claro. un ambiente de ideas. De ideas. Esto es algo muy común en Estonia también, que son como los work office o algo así, para hacer una reunión rápida o trabajar en home office o... ¿Cómo sería, Lisana? ¿Qué? Una reunión, exacto. Prueba de sonido. Y mira, hay una acá y una allá que están trabajando, los chicos vienen a estudiar. Muy bueno eso también. Es completa la biblioteca, tiene todo. No es solo libros. Acá salimos en la azotea, creo que esta es la parte más alta de la biblioteca. Sí, el último piso. Tienen también como un espacio acá para sacarse fotos, venir a ver, hicieron un mural precioso ahí. Y en la parte de adentro hay obras de artes y un café Sí. muy bonito. Café. Podemos ir a tomar un café y que a Lisana le gusta. ¿Te gustaría tomar el café en la biblioteca de El Salvador? Vamos, dale.
Acá estamos entrando al restaurante, café. Este sí ya parece más, Lisana, de tus pagos. Sí. Todo hecho de madera, ¿viste? Para mí el arquitecto que hizo esto se inspiró en los países nórdicos. Puede ser. Para mí. Bueno, al final me pedí una sangría rosso, que ahí se ve, miren, cuesta $6. Y Lisana se pidió un café cappuccino, $3. También Pero para que tengan una idea, una pizza tradicional margarita está $6. Y un... ¿qué es esto? Otra cosa Torta. básica, mirá. Un pedazo de torta de cheesecake al pistacho, $7, $6. Tengo que decir que muchos precios acá están hasta un poco parecidos con los de Estonia, Pero a Europa. veo por el restaurante que es un poco más elegante, si así decirlo. Sí, Entonces sí, siempre va a ser más caro. claro, tal vez se consigan lugares precios más accesibles. Acá los precios están un poquito más elevados, pero es un lugar de calidad. Bueno, ¿qué tenemos acá? Este es el traguito que me pedí, que también se lo pueden venir a pedir ustedes cuando vengan, una sangría. Y Lisana se pidió un café con leche de almendra Pero, salvadoreño. Perdón que te lo robo. ¿Está Tropical. bueno? ¿Tiene alcohol? Capaz, yo creo que sí. Bueno, sobre todo. Esa no es la pajita, mi amor. ¿qué es? Para mezclar. Wow. Qué bruto. Está suave, me encanta. Dijeron que el café esté acá. Muy rico, suavecito. Y también hay internet libre, así que ya me conecté, ya miré las noticias, leí el periódico, listo. Ahí está el Palacio Nacional. ¿Te acordás, Lisana, que no pudimos entrar aquella vez tampoco? No. Esto se nota como más organizada la plaza también. La han cambiado, me pareció, ¿no? Tiene piso nuevo. ¿Será? Sí. Me acuerdo que cuando vinimos acá había como gente bailando y tocando música. Y la obra estaba ahí, ahora está para otro lado. Ajá. Una cosa que rescato es que en muchos países de Latinoamérica normalmente los centros no están bien cuidados y eso hace con que los turistas no vayan a visitarlos. Pero cuando lo arreglás se empieza a llenar de turismo. Y puede ser eso también que está haciendo con que venga mucha gente más a visitar el país que antes. Que no solo, digamos, está más seguro el país, sino que también los principales puntos turísticos están muy organizados. Claro, Eso te da ganas de ir a visitarlo otra vez. a pesar de lo que es la naturaleza, ¿no? Exacto. Porque Santa Ana era muy famoso. El otro video, Santa Ana subía mucho turismo. Claro. Che, Lisana, ¿querés entrar a la iglesia o ya entramos a esa? ¿Ya entramos a El Salvador del Mundo o no? Tal vez, pero había una que vos quisiste ir, que era con sí. Una que está por acá. Que es una que tiene como espejos. Sí, eso. Porque cuando vinimos no pudimos entrar. ¿Te acordás? Exacto. No sé por qué. No Estaba recuerdo. cerrada. Ahí está la flor nacional. Ajá. Amigo, discúlpeme. ¿Esa es la flor nacional de aquí? Es la flor de isote. ¿De isote? Isote, sí. Eso se come, ¿verdad? Se come, sí, se come. ¿Usted está vendiendo o no? No, a dejarla voy encargado, ¿sí? Ah, perdón. Muy bueno. Disculpe. Vaya conmigo, güey. Hasta luego. No vendió, sino compró también. Claro. Hola, ¿cómo va, mis amigos? ¿Todo bien? Estamos aquí. Estamos aquí haciendo un video. Estamos haciendo un video. ¿Volviste a El Salvador? Claro, volvimos a ver cómo está ahora, cuánto cambió en un año. Qué bueno verte ¿Cómo en le El va? Salvador de Muchas nuevo. gracias. Un gusto. ¿Cómo le va? Un Lisana. gusto. ¿Cómo le va, amigo? Nosotros los Hola. seguimos, somos sus fans. Muchas gracias. Qué lindo que está el centro. Sí, está muy bonito. Está muy bonito, la cambiado. biblioteca quedó grande. Sí, muy bonito. Muy lindo. Qué bueno que te guste El Salvador. Sí. Qué bueno tenerte de nuevo aquí. Muchas gracias por Un gusto recibirnos. verlos. Un gusto. Que la pasen lindo. Igual. Chao. Que disfruten. Chao. Bye. Gracias. Che, Lisana, esta plaza fue totalmente renovada. No era así. No. No tenía esa fuente. O no sé. Mira, aquí bailaron, recuerdo, Sí. por el teatro. Pero no sé si siente. No sé si. No, pero ahí comimos. Recuerdo. Ah, nos comimos una pupusa ahí. Tal vez era así, pero sí lo que había como más cosas, más gente, más comercio. Sí, había como más puestos. Sí. Puestos. Eso era. Que ahora no están más. O sea, si vos lo mirás, Lisana, yo sé lo que vos querés decir.
Esto quedó un poco más a lo que vos por ahí estás acostumbrada en, no sé, hasta en Estonia mismo, el centro mismo, que es como muy organizado. Sí, como muy abierto, Espacioso. Eso. Ajá. Pero lo que voy a hacer es ver dónde está esa iglesia que estamos hablando. Bueno, acá que hay una joyería, relojería, está. Mirá, acá hicieron como unos grafitis. Hicieron acá también como los puntos cardinales. Hasta parece un peatonal así. Ajá. A ver, mira, ahí viene algo. Es que creo que es una peatonal. Máteme. En este lugar se construye la plaza universitaria. Ajá. Que dice ahí, el dinero alcanza cuando nadie roba. Cuando nadie roba. Van a hacer un proyecto ahí gigante también. Mirá vos. Creo que esta era la plaza que yo te hablaba, Lisana, que la gente bailaba. Sí, aquí. Estaba confundido. Yo me confundí la otra plaza con esta, ¿entendés? Sí. ¿No ves que acá sí está lleno de gente? ¿Y la iglesia no es ahí? Y la iglesia, Sí. hasta me acuerdo que fue acá que vino un señor y nos sacó unas fotos, ¿te acordás? Sí, de turismo. Sí, que era una persona del turismo. ¿Ves? ¿No ves que esta plaza está siempre llena Oh, de gente? hoy no están Mirá. bailando. No, hoy no hay música. Ah, ahí está. Iglesia del Rosario. Justamente ahí. Pero está cerrada. ¿Por qué nunca se puede entrar? Está cerrada. Gente, en los comentarios, ¿por qué no se puede? Esa iglesia sigue cerrada. ¿Será que nunca sabemos venir a la hora correcta? Para mí los domingos no abren. Que dicen que es tan impresionante. Pero bueno, no será hoy también. Ya dos cosas que estamos dejando para atrás para poder volver. Para mí lo hacemos a propósito, para siempre volver a El Salvador. Mira, ¿Viste que pasan los chicos? Exacto. Mira, Lisana. que capaz antes era impensable, ¿no? Ahora los Ahí, chicos mira, pasan en aquí bicicleta. Hay gente haciendo bicicleta. Ajá. ¿No te parece una maravilla? O sea, yo que vengo de un país seguro, siempre agradezco mucho la seguridad. Eso para mí es como impensable. O sea, es como un derecho humano. Y Uno es lo que sentir más seguro. sufrís también. Claro, porque... Cuando vamos a un país lo que Lisana más sufre es Claro, porque la inseguridad. es que la inseguridad genera mucho estrés. Claro. Y cuando una persona tiene mucho estrés, tal vez hasta no produce tanto porque su cerebro está Nervioso. nervioso, está priorizando que no le pase nada. Entonces, Claro. cuando uno anda tranquilo ya empieza a pensar en otras ideas, pienso yo, ¿no? Exacto. Lo que siento yo. Increíble cómo cambió. Cómo las cosas cambiaron. Yo estoy viendo, Lisana, que se despejó. ¿Será que hacemos un intento más de ir al Boquerón? No quisiera ir sin conocerlo. Ok, dale, Vamos a hagámoslo. Bueno, vamos a hacer lo siguiente ahora. Llamamos un Uber para que nos lleve al Boquerón. Vamos a intentar otra vez porque parece que se despejó. Ojalá. Tal vez lo podemos hacer ahora. Y el Uber acá es tan barato que cuesta de la Biblioteca Nacional hasta el Boquerón $7. A ver cuántos kilómetros son. Ahí ya viene. 20 kilómetros. 20, ¿ves? Vamos a ver si conseguimos subirlo ahora esta vez. Ahí estamos, intento número 2. Con Lisana no nos rendimos, volvimos. Creo que ahora sí se va a poder, ¿eh? Hola, bienvenidos, ¿cómo están? ¿Cómo le va el señor? ¿Todo Muy bien? bien, mucho gusto, ¿cómo le va? Un gusto ¿De dónde conocerlo. representan? Cuéntame. De Argentina, Estonia. De Argentina y Sí, Estonia. ¿Tú de así. Estonia? Ella. Sí, por tu acento, Sí. correcto. Sí. Bienvenidos. Ahí el Gracias. caballero le va a pasar el cobro del ingreso, por favor. Claro, Los me dos extranjeros, ¿verdad? Sí. Serían $2 por persona. Bueno. No, yo sé que no, muy linda. Muchas gracias, amigo. Sean bienvenidos. Muchas gracias. Gracias. Bienvenidos. Adelante, hay Parque Nacional del Boquerón, hay 4 miradores. En la Bueno. rampa del final, allá comienza el recorrido. El primer mirador, en el segundo nivel, es el mirador de cristal. Luego siguen a la orilla del cráter y el segundo no está disponible. Van a ver por la parte de abajo un sendero provisional que va a dar directo al tercero. Y cuando ven esa antena grande, ahí hay un coffee bar en la parte de abajo y luego comienza el descenso a terminar allá al final del parque. Listo. Digamos que es un solo circuito, ¿verdad? Gracias, mi hermano. A sus órdenes. Dios me lo bendiga. Hasta luego. Gracias, igual.
Bueno, arranquemos. Gracias. Ahora vamos a iniciar el ascenso para ver el Boquerón. ¿Se llama así Boquerón? Sí. Ah, que es el volcán que está a la orilla de la ciudad de San Salvador, que es la capital del Salvador, y está inactivo hace 100 años, que fue la última erupción. Entonces, digamos que no es tan peligroso acá para la ciudad. El Santa Ana, el que fuimos anteriormente, ese sí, tuvo una erupción no hace mucho tiempo, pero no salió lava, solo como piedra y un poco de ceniza. Hizo así, ¿ves? Es como un ninja, un gas ninja. Vamos a hacer el camino, vamos a ver si llegamos a ver el hoyo. Que Mateo tanto quiere ver el hoyo. Yo soy especialista en hoyología. Ok, mira qué lindo camino. Ajá. Intentémoslo hacerlo rápido porque esto cierra a las 4 de la tarde. Así que vaya, Lisana, vaya, 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 hija. Ay, ya casi estamos. Miren todas las escaleras que hay ahí atrás. Tiempo récord. ¿Eh? Tiempo récord. Sí. ¿Dónde está el hoyo? ¿A dónde? Ah, ahí arriba. Falta un poco todavía. Son bastantes escaleras, che. Faltan las últimas acá. Las últimas. Ahí llegamos. Creo que es demasiado rápido vine. Ajá. Me taparon los oídos. Este es 1800 metros, creo. Ah, mirá el hoyito ahí. Qué gracioso. Es un hoyito pequeño. Este. Yo, como especialista en hoyitología, puedo describirlo como un hoyo más tapado de plantas. Es uno más cubierto. Bueno, No es un hoyo podado como esos que ya erupcionó. Es Bueno. un hoyo peludo, sería. mi amor. ¿Eh? Che, y mirá cómo quedó, ¿viste? Parece como si fuera un Para poner un huevo. nido de hormiga. Sí. ¿Viste? Bastante grande, pero hermoso. Llegamos, pero muy rápido. Dio como 5 minutos. Creo que Menos. tomamos una buena decisión haber venido más tarde ahora porque lo podemos ver. Claro. Antes no se podía ver. No, pero pronto va a cerrar, entonces si quieres pasar el día, tienes que ya ver desde la ciudad que no haya nubes Claro. y ahí subir. Y acá abajo se puede ver el vidrio. Bueno, vamos. Era una visita express, visita de médico. Pero yo vi que abajo hay más cosas para ver. Sí, Afuera del volcán. Creo que lo que está afuera del volcán es muy interesante también. ¿Vamos? sí. Let's go. Bajemos. Uy, perdón. Bueno, creo que esa fue la visita más rápida de nuestras vidas. Visita médico. Una visita de médico Pero fue. yo no pensaba que era tan fácil así. Yo tampoco. O sea, era como... Está re accesible. Sí. Pero nosotros nos dimos cuenta que acá también afuera del volcán está lleno de cosas. Y hasta me parece que hay tipo una comunidad indígena viviendo acá. Sí. O sea, autóctona, que vende artesanías y un montón de cositas. Venden la flor esa que... Señorita, disculpe, una pregunta le quiero hacer. ¿Qué es esta flor? Esas son flores de isote, la flor nacional que le digo. La flor nacional. Ajá. ¿Pero qué se puede hacer con esta flor? Mire, esta se despenica, Sí. se sancocha y después se hace con huevo o relleno. ¿Se puede, por ejemplo, hacer un té? ¿O un café, algo así o no? No, este es para así como comida. ¿Y usted lo vende así o lo vende con el huevo hecho? No, así. ¿Cuánto cuesta uno así? $1. $1, yo le compro uno. Porque yo no entiendo cómo es que se come una flor. Esta la van a despenicar y la van a sancochar. Ya cuando esté sancochada, que ya está blandita, se cuela, se le quita el agua y ya después se le pone... Queda como un caldo. Ajá, no. Después en la cacerola se le pone tomate, cebolla y ya se pone ella. Después donde está sofreída ella toda, con tomate y todo, se le pone el huevo. Wow. Interesante. Tome, señor. Quédese con el vuelto. Ah, bueno, muchísimas Esto porque la señora amablemente me explicó todo. Muchísimas Muchas Gracias a gracias. usted. Dios me la bendiga. Hasta luego. Chao. Miren, acá venden como... Gracias. ¿Qué hay ahí adentro? Museo de Antigüedades. ¿Museo? Sí. ¿Qué antigüedades?
Es como parte de la historia de El Salvador. ¿Cuánto cuesta la entrada, señor? $1 por persona. ¿Qué? Acá hay una comunidad indígena viviendo acá a los alrededores del volcán. No, ya no. Ah, ya no. Ah, ok. Bueno, muchísimas gracias. Buen día. ¿Qué venden? Hay manguito en flor, mango verde, atolito. ¿Qué es esto, señorita? ¿Qué Es está? una barbacoa Ah, barbacoa. para Ah. calentar el atol. ¿Qué es el atol? Atol de lote, de semilla de marañón. ¿Qué es, señorita, Es eso? una bebida como un té caliente. Yo quiero probar. Es de lote, es de maíz como de mazorca Sí. y hay de semilla marañón. ¿Querés probar uno de cada? Bueno, Uno de cada, señorita. ¿Pero qué es tipo como un caldo así, salado o dulce? Dulce. Oh, Le pongo granitos. bueno. ¿Cómo es que se llama? ¿Atol? Atol de elote. Atol de lote. gracias. Ay, rico olor a como a leña, así ahumado. Es de leña esto. Ah, es de Es leña, madera, sí. me parecía. Este es un poco más líquido, parece que el otro, puede ser. No sé si quiere cucharita o así. Bueno, ¿nos podemos sentar un ratito ahí? Aquí Allí, tiene. allí mejor, Tania. ¿Aquí? ¿Puede ser? ¿Está mojado? Ahí está. A ver, vamos a probar esto. Para mí es una novedad. Se siente uno allá, otro aquí. Bueno. A ver, vamos a ver qué es lo que es esto. El tuyo, Lisana, parece como más espeso. Gracias, señor. Gracias. Gracias. Probalo, a ver qué te parece. Wow. ¿A qué tiene gusto? ¿Esto se tomará como un té? A maíz dulce. Sería como un puré de maíz dulce. Sería lo mejor que lo puedo explicar. Es re sano. Atol de semilla de marañón, atol de elote. Oh, qué rico que es. Esto no lleva leche, ¿verdad? No, Qué rico. es de esta semilla. ¿Este de qué era? Es de esta De semilla de marañón. Nosotros le decimos castaña. Sí, la castaña de Brasil que decayó. Me encantó esto. Es de esa, está hecho. Es riquísimo. Pero riquísimo, ¿eh? Como Jugo de castaña. tostado, así. Los dos son buenos, ¿eh? Yo me quedo con el de la castaña. Yo también. Este es mi favorito. Yo también. Este es el que más me gustó. Señor, ¿usted ya ha cocinado alguna vez esto? Mire. ¿Sí? Sí, ¿Sabe hacerlo? sí, pone a hervir el agua. Cuando esté hirviendo, se la deja ir, como la despenica, ¿sí? Despenicadita. Y ya está hirviendo el agua, las pone. ¿Lo toma como una sopa? No, ya cuando ya está blandita, Sí. le ponemos, sofreímos tomate, cebolla, y Lo- las ponemos como a sofreír. Con mezclado, sí. Sofreír, luego le dejamos ir unos 2 huevos, las revolvemos, ya. No tiene aquí para probar eso, ¿no? No. Hecho. Ah. Que me quedé curioso para probar ese también. No, hazlo así. Ah, bueno. Gracias. Entonces creo que no voy a poder cocinarlo hoy, Lisana. Señor, se lo regalo. ¿Lo quiere de regalo? Se lo regalo a usted. Por su simpatía. Gracias. Para que Dios me la bendiga. La cena. Para su cena, sí. Porque yo no lo voy a poder cocinar hoy, me di cuenta, no me va a dar el tiempo. Y no Me dice, tengo... cuando va a subir se la traigo ya hecha. Si usted quiere yo bajo y subo y cuando vuelvo la como. Muchas gracias, ¿eh? Gracias. Sí, pues no lo vamos a poder hacer, entonces todo lo que le va no tenemos. Todos esos elementos. Mateo es impulsivo, ¿no? Tenemos el atol. Compras impulsivos sin pensar. Sí. No, yo entendí mal. Pensé que era ponerlo en el agua a hervirlo y tomarlo como un caldo. Pero no, es algo más, es una comida más elaborada. La señora te explicó quién le compras. No, entendí todo mal. Chao, chicas. Dios me las bendiga. Buenas ventas, hasta luego. Chao, chicas. Chao. Sigamos. De piñuela. Hay frutitas, pueden preguntar. Qué lindo. Gracias. Qué rico. Hay de todo. Acá está donde sacan la castaña, ¿ves? Que estamos tomando el traguito. Hay de todo, qué lindo. Ahí viene Mateo. ¿Qué viene? Algo para ti, ¿no? Ah, para cocinar.
Buah, Me qué parece- gracioso. Debe ser el único país latinoamericano que vendan cosas con su presidente. Que el presidente está en la cara, que En tiene lo- la cara del presidente en los recuerdos. Exactamente. Es verdad. Che, me acordé de algo, Lisana, ahora. ¿Mm? Tenemos que volver y no tengo la más mínima idea cómo vamos ahora a conseguir un transporte, porque yo no tengo wifi, no tengo internet y no sé acá cómo vamos a hacer. Caminando. Así que vamos a bajar caminando y hacemos dedos, si alguien nos levanta nos vamos. Bueno. Terminamos por acá, mi amor, entonces el video. Ok. Un saludo. Un Chin, saludo y quién sabe otro día volvemos a El Salvador. chin. Sí, porque dicen que hay playas del oriente. Nos falta eso todavía. Sí. Nos vemos en un lugar que no se lo espera. Exacto. Ni yo. Nadie ni se imagina. No, Ni yo, ni Lisana, ni los espectadores. no. Un viajecito un poco más largo y ahí veremos. Así que me faltan las palabras. Un beso. Wow. Ah, ¿cómo se Mateo? Así. Wow. Wow.